Acércate a la luz, hermano. Acércate a la luz. Porque ahí ven nuestras manchas. Y ahí Él nos corrige. En la luz de su gloria. Oh, hazme brillar, Señor. Hazme brillar junto a ti, junto a tu gloria, junto a tu gloria. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más, y reflejar en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Sí, Señor, hazme brillar. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más, sí, Señor, y reflejar en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Sí, Señor, un poco más junto a tu luz. Hazme brillar. Sí, Señor. Bienvenidos todos, hermanos, verdad que estamos acá y que nos ha traído Dios para bendecirnos. Capítulo 1 del Evangelio de según San Juan. Vamos a dar su versículo 35 al versículo 42. Y vamos a leer esta palabra reverenciando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que leo la siempre bendita palabra de Dios como está escrita. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved.
Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Padre mío, gracias porque es en este momento que tu palabra leída, Señor, trae vida ahora mismo a cada vida presente y cada vida que escuche esta palabra. Yo declaro los beneficios de tu palabra, Señor, con el poder de tu presencia, quebrando y derribando potestades demoníacas, Señor, que se mueven sobre los aires. Golpeo los aires en el nombre maravilloso de Jesús, decretando tu bendición sobre cada uno de los presentes, Señor, y de los que escuchan esta gloriosa palabra. Para alabanza y gloria de tu santo nombre, reprendo las aves del cielo, Señor, que quieran robar tu palabra, porque para gloria y honra de tu nombre ha sido leída y para bendición nuestra. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Quiero, hermano, hacer esta meditación sobre este tema, llamados a servir. Así que tome muy en cuenta esto, llamados a servir. Y es que a eso se nos ha llamado, a servir. Encontramos aquí, hermano, un relato en uno de los evangelios, como lo es el evangelio de Juan. Si analizamos esta parte nosotros, vamos a ver, las escrituras en primer lugar, hermano, no registran que Juan el Bautista haya hecho un tan solo milagro. No revisan las escrituras eso. Pero me llama la atención algo que el mismo Señor Jesús dijo de este gran varón de Dios. Dijo el Señor Jesús que de nacido de mujer no había nacido otro más grande que Juan el Bautista. ¿Puede imaginarse usted qué grandeza la de este hombre? Entonces miramos, hermano, que al Señor no le sorprenden los milagros. Porque si Juan el Bautista no hizo ningún milagro, imagínese Pedro. Pero, hermano, la sombra, hemos sido enseñados de que la sombra de este varón de Dios sanaba a los enfermos. Y Pedro era increíblemente un hombre tremendo. Pero de Juan el Bautista no se registra un tan solo milagro. Y ahora vamos a ver esta parte, ¿verdad? Que se dice llamados a servir. Dice, hermano, que el versículo 35 dice: el siguiente día, otra vez Juan y dos de sus discípulos. ¿Y por qué está hablando del siguiente día? ¿Qué pasó el día anterior? ¿Qué fue lo que pasó el día anterior? El día anterior tuvo que haber pasado algo, porque Juan se está refiriendo y al día siguiente, dice Juan. Y si vamos a ver ese capítulo 1, hermano, de Juan, vamos a ver que ese capítulo es el capítulo en donde Juan va a testificar de Jesús. Dice que un hombre dice que vino para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la verdad. No era, dice, la luz, sino para que dieran testimonio de la luz. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, en los versículos anteriores, que los judíos mandaron a unos sacerdotes a preguntarle a Juan quién era él. Y dentro del testimonio que ellos recogen de Juan fue sorprendente, porque dice que ellos le dijeron: ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú alguno de los profetas? Tampoco. Entonces, ¿quién eres tú? Para que digamos a quienes nos enviaron, ¿quién eres tú? Entonces dice que él habló y no negó: yo no soy Jesús. Él había venido, hermano, a dar testimonio de la verdad, Juan. Pero ahora que él se encuentra, verá, ante estas autoridades, en el versículo 19, para ver, verá, este hombre y ir un poquito más allá. El versículo 19 dice, de Juan 1, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron pues: ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto:
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del que yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Puede analizar usted este testimonio, porque estos hombres de la antigüedad, hermano, entendían que habían sido llamados a servir. Y cuando vamos a ser llamados a servir, tenemos que salir del sitio del confort. Tenemos que salir del sitio de la comodidad, porque cuando no servimos es cuando estamos cómodos allí. Pero estos hombres, hermano, ellos se enfrentaron críticas, desafíos y todo tipo de maltrato con el hecho de que entendían que habían sido llamados para servir. Y usted ahí está mirando a Juan dando testimonio de Jesús, diciendo de que el que venía detrás de él no era digno de desatar la sandalia de sus pies, porque sabía Juan que Jesús era Dios. Mas los fariseos no creían que era Dios, mas los judíos no creían que era Dios. Y miren lo que sigue diciendo para tomar enseguida el texto que escogimos, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El versículo 31 es muy importante. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelve a decir el versículo 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vea, hermano, qué hermoso el saber cuando Dios nos llama a servir. Vamos a salir de nuestro confort, vamos a salir de nuestra comodidad. Y eso es lo que estamos encontrando ahorita. Si analizamos, hermano, la parte de Juan el Bautista y del Señor Jesús como hombres, Juan era mayor que el Señor Jesús, posiblemente 6 meses. Y entonces, si Juan era mayor que el Señor Jesús 6 meses, entonces prácticamente vivieron en la misma época. Pero hay algo que es importante ver en el versículo 31. Dice Juan: yo no le conocía. Porque Juan, hermano, se llevaba en las montañas de Judea predicando la palabra. Y en esas montañas no había posiblemente celular, no había Sprint, no habían esas compañías que solo él deberá de tocar y ya está la comunicación. Entonces posiblemente Juan estaba desconectado. Me imagino que Juan, cuando recibe el llamado a servir, le dijo el Señor, el Padre: a quien veas tú descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Entonces dice Juan: yo no le conocía. Prácticamente, hermano, Juan y el Señor Jesús eran de la misma edad. Si Juan era mayor que el Señor Jesús, solo 6 meses, pero ahí está diciendo Juan: yo no le conocía. Para que no vayan a pensar ustedes que yo estoy llevando un mensaje de quedar bien con alguien. No, yo simplemente, dice, vengo a dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, entonces ese es el testimonio que a nosotros nos toca dar en este momento. Ya no está Juan el Bautista, pero está la iglesia que sigue diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús viene por segunda vez. Jesús viene otra vez y va a llevar a su pueblo. Y ahora no le conviene a Juan a predicar, sino que es la iglesia de ahora mismo que están testificando de que Jesús es Dios. Oye, la iglesia que testifica esto. Pero si es que testifica la iglesia, si la iglesia entiende que ha sido llamada a testificar, entonces ahora ya no está Juan predicando. Ahora estamos nosotros con micrófono, con parlante, con toda forma, diciéndole a un mundo sin esperanza que hay esperanza. Hay muchos que no creen que Jesús es Dios. Pero usted y yo sabemos que Jesús es Dios. Pero no nos basta saber, tenemos que ir a testificar y decirle a aquel mundo que Él viene en breve. Y cuando Él
entonces usted salió de su responsabilidad y testificó que Él viene. Entonces se da cuenta, la tremenda responsabilidad de la iglesia es testificar. Pero dice, ¿verdad? De que veamos aquí que dos de los discípulos, porque es bien importante ver esto. Dice que los discípulos de Juan estaban con Juan cuando dice que oyeron a estos discípulos decirle a Juan: he ahí el Cordero de Dios. O sea, hermano, que fíjese, analicemos qué fue lo que hizo grande a Juan. Moisés predicó de este Cristo glorioso. Isaías predicó de este Cristo glorioso. Pero ellos, hermano, predicaron a través de las edades. Porque si vamos a hablar cuando predicó Isaías en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dijo Isaías. Y de repente dice él, como raíz de tierra seca, dice como que no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Oigan lo que está diciendo Isaías hace 800 años atrás. O sea que Isaías hizo esa profecía de Isaías 53, 800 años atrás, que antes que naciera el Señor Jesús. Varón de dolores, dijo él, experimentado en quebranto y sufrimiento, y nosotros estuvimos como azotado y como herido de Dios, despreciado y desechado fue entre los hombres. Dice que fue castigado. Y empieza a leer usted el capítulo 53 de Isaías y va a decir: hombre, qué diagnóstico el que está haciendo Isaías del Hijo de Dios. Pero no lo miró. Moisés dijo que entre la simiente tuya, le dijo, y la de la mujer habrá enemistad. Está predicando Moisés del Hijo de Dios. Y todos estos profetas predicaron y hablaron del Hijo de Dios. Pero lo grande de esta historia es que Juan el Bautista lo señaló con el dedo. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo miró, y Juan el Bautista tiene el privilegio de bautizarlo. Oh, hermano, entonces ahora empezamos a ver algo muy importante. Dice que dos de los discípulos de Juan escucharon eso. Y dicen que esos dos discípulos comenzaron, dice, y fueron. Ese es el que dice Juan. Porque acuérdense que eran discípulos de Juan. Entonces, ¿quiénes eran esos discípulos? La Biblia, eso es lo hermoso, hermano. La Biblia es hermoso porque tiene la capacidad de responderse a sí mismo. Esos dos discípulos. Entonces, vea esto. Pedro, el gran Pedro, era uno de los discípulos de Juan. Andrés, el hermano de Pedro, era uno, era el otro. Entonces, esos dos discípulos, dice ahí, y dice el versículo 35, y dos de sus discípulos estaban con Juan cuando escucharon que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, Juan, hermano, está diciendo a sus dos discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que cuando estos dos discípulos escucharon eso, siguieron a Jesús. ¿Y quiénes son? Es Pedro y es Simón. Entonces miramos, hermano, cómo el Señor llamó a sus 12 apóstoles. Al primerito que él llamó fue a Simón Pedro. Fue el primerito que le hizo el llamado. Si usted va a ver la historia, cómo llamó el Señor a sus discípulos, el primerito que llamó fue a Simón Pedro. Pero el Señor Jesús sabía que Pedro era discípulo de Juan, y aún así lo llamó. Porque Dios llama para servir. Dios llama para que le honremos y le bendizcamos. Él llama para que le sirvamos a Él y no al hombre. Y cuando Dios te llame a servirle, entonces el hombre va a tener que tener un pleito contigo. Porque cuando le lleven la palabra de Dios a aquella persona lo que va a hacer es cuestionar la palabra de Dios. Y llamó a Pedro. Pero dice que Simón Pedro es el primer llamado. Luego dice Andrés, hermano de Pedro, es el segundo discípulo. Y luego a los que sigue llamando son otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, el apóstol amado. A estos dos discípulos, miren, Andrés era hermano con Pedro y discípulo del Señor. Santiago y Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, este que estamos hablando, es el otro. A estos dos hermanos, a Santiago y a Juan, les llamaban hijos del trueno por su carácter. Eran gente dinamita que explotaban.
Ojalá que todos tuviéramos ese carácter para explotar en las orejas del diablo y decirle que Cristo es el Señor y que reclamamos la ciudad para Cristo y que reclamamos los perdidos para Cristo. Ese es el carácter que Dios quiere de una iglesia que se atreva a testificar, que se atreva a creer que Cristo le llamó a servir, no a estar sentados. Y luego encontramos al quinto que llama el Señor, a Felipe. Al evangelista, a Felipe. Hay un evangelista en Hechos de los Apóstoles, pero ahora llama el Señor a Felipe. Y me llama la atención, hermano, que si usted mira, dice la Biblia que Andrés, ¿verdad?, el hermano de Simón Pedro, dice que cuando él miró a Jesús, dice que hemos hallado al Mesías, le dijo. Lo hemos hallado, el que predicó Isaías, lo que predicaron los profetas. Y dicen que Andrés llevó a su hermano Simón. Y cuando Jesús lo miró, dice que le dijo: tú eres. Ya le quitó el nombre de Simón, tú eres Pedro. Lo que dice ahí en el versículo, le dice: y tú serás llamado Cefas. Luego llama a Felipe, otro, ¿verdad?, de los apóstoles. Es el quinto que llama a Felipe. Y me llama la atención, hermano, que cuando Felipe viene y también conoce a Jesús, corre Felipe a darle la noticia a Natanael, que también es llamado Bartolomé. Le dijo Felipe: hemos hallado al Mesías. ¿Se da cuenta estos hombres cómo testificaban? Entonces Dios no se ha equivocado en llamarle a usted, porque Dios sabe que usted va a testificar de él. El Señor sabía que sus 12 apóstoles iban a llamar, iban a testificar. Ahora le dice Felipe, que ha conocido a su Señor, que ha conocido al Maestro, le dice a Natanael: Natanael, hemos hallado, le dice al Mesías. Y este hombre increíble, ¿verdad? Natanael le dice, Natanael prácticamente ya es el sexto de los que ha llamado el Señor. Dije: Natanael, ¿saldrá algo bueno? Le dice de Judea. ¿Saldrá algo bueno de ahí? Entonces dice que cuando Natanael va caminando, le dice: he aquí un verdadero israelita. Dice que el Señor Jesús a Natanael: oh maestro, le dice, ¿de dónde me conoces? Ese hermano, vaya, para el caso de acá, pongámosle el caso de acá nosotros, ¿verdad? Aquí hay salvadoreños, hay hondureños, hay nicaragüenses, hay guatemaltecos, hay norteamericanos, hay mexicanos, hay panameños, hay costarricenses, hay africanos. Y yo no sé de dónde. Y cuando ustedes saben que yo no lo conozco, aquí, usted es un buen mexicano. ¿Y cómo sabe que hoy de México si es la primera vez que lo veo? Entonces, Natanael dice: ¿y cómo sabe que yo soy? Le dijo al Señor Jesús, para que usted vea que nuestro Señor es sabio. Natanael, antes de que te llamara Felipe, yo te miré debajo de la higuera, ya estaba sentado, le dijo. Entonces Jesús de Nazaret es omnisciente, lo sabe todo. Él sabe qué es lo que está pasando contigo a tus espaldas, aunque yo no lo sé, pero no te preocupes que yo para ahí voy. Entonces le digo, no te preocupes, yo te miré debajo de la higuera, cuando Felipe iba caminando a invitar, yo te miré. Oh maestro, tú eres el Señor. Y Dios. Entonces se da cuenta cómo estos hombres entendieron que habían sido llamados a servirle a Dios. Ahora viene y el Señor llama al séptimo. Este es famoso. El séptimo que llama el Señor se llama Tomás. El famosísimo Tomás por dudar, ¿verdad? Ojalá que aquí pues no tengamos esa imagen, porque queremos creer en Cristo. También llamado Dídimo, dice la palabra, ¿verdad? Quiere decir gemelo. Lo llama. Y usted sabe la historia de él, ¿verdad? Luego llama a Mateo. Este es el octavo que llama a Mateo. El nombre de Mateo era Leví. Y, hermano, y me llama la atención algo, hermano, de esto. Cuando el Señor llama a servir a alguien, no llama vagos. Todos estos hombres estaban trabajando cuando el Señor los llamó. Dice que Pedro estaba haciendo el negocio de la pesca. Eso es lo que dice. Mateo dice que estaba en el banco de los tributos. Es lo que dice, ¿verdad? Entonces Dios no llama a nadie que esté regañando. Ellos estaban haciendo billetes. ¿Qué te parece si estás haciendo tanto billete y Dios te llama y te dice: me vas a servir, Señor? Dice que vamos a ir a ver el llamado de ellos después. Pero ahora vea, cuando está llamando a Mateo en los tributos, dice que Mateo dejó todo el billete y siguió al Señor. Luego viene a llamar
a Santiago. Habían dos Santiagos en la lista de los apóstoles. Uno hijo de Zebedeo y otro hijo de Alfeo, que es este otro que llamó. Y ahora llama al 10º, que es a Simón. Habían dos Simones en la lista de los apóstoles: Simón Pedro y Simón el Celote, mejor conocido como el Cananita. ¿Por qué era Simón el Celote? Porque era de un partido político que se habían propuesto derrotar el régimen que dominaba en aquel entonces los romanos. Entonces el Señor se hizo, hermano, acompañar de hombres bravos, gente enojada, porque Pedrito, ya sabe usted, cuando se fue y lo arrestaron y se dio. Y Pedro no cree, hermano, que le dio a asustar al siervo Malco del sumo sacerdote, le dio a partirlo. Lo que pasa es que le hizo acá y luego le agarró la oreja, pero Pedro le dio a derecho. Entonces el Señor llamó gente, hermano, tremenda. Ahí está, el 10º. El 11 que se llama Tadeo. Es el que llama el Señor el 12, Tadeo. A este también la Escritura lo llama como Judas, pero lo explica, no Iscariote. Se está hablando de este Tadeo. Y también le llaman Leveo. Y el 12, Judas, ¿verdad? El traidor, que lo vendió por 12. Ahí están las 12 vidas que llama el Señor. Pero entonces, hermano, ¿a qué le llama el Señor a estos 12 apóstoles? A servir. Ahora veamos nosotros, hermano, en qué dispensación estamos. Estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, ¿por qué tener que ver con la dispensación de la gracia? Porque es importante saber cuál es el momento de nosotros acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este llamado a servir? Para entender un poco sobre lo que es la gracia, usted sabe que hay 7 dispensaciones. Y una dispensación es un periodo de prueba donde Dios pone al hombre en un breve espacio de tiempo a ver si obedece. Pero vamos a tomar nomás un ejemplo. ¿Cuál fue la prueba de obediencia en la primera dispensación? Para ver cuál es la obediencia de prueba en esta de la gracia. Imagínense que en la dispensación de la inocencia solo habían 2 personas, Adán y Eva. Lo puso en el huerto del Edén, dice el Señor. La palabra dice que lo puso en el huerto del Edén. Y estando en el huerto del Edén, el Señor ya planeó todo, ya dijo que están mis hijos, están en el huerto del Edén, y les puso la prueba. ¿Cuál fue la prueba de la dispensación de la inocencia? Todos nos acordamos que le dijeron: no comerán del fruto prohibido, ¿verdad? Pero analicemos esa prueba. Pónganle que en el huerto del Edén hayan habido 1000 árboles frutales. Y de los 1000 árboles frutales, el Señor le dijo a Adán y Eva: pueden comer de los 999 árboles frutales, menos de uno. No estaba tan difícil. Hubiera estado más difícil que yo le hubiera dicho: Adán y Eva no pueden comer de los 999, solo pueden comer de uno. Y miraban por aquí, miraban por allá, pero ¿de dónde vamos a buscar? Entonces si usted lo analiza y yo lo analizo, era un momento no muy difícil esa prueba. No la pasaron. Comieron, se fueron. Ahora encontramos una dificultad. ¿Cuál es entonces la prueba de esta dispensación de la gracia? ¿Cuál es? Si Dios nos llamó a servir, entonces ¿cuál es la prueba que tenemos que pasar? Es que no es tampoco difícil. Fíjense que ahora, cuando nosotros vamos a meditar en la dispensación de la gracia, que es la dispensación presente, no es tan difícil, pero aquí es donde está un problema. Muchos en esta dispensación están cumpliendo lo que se cumplía en la ley. Observaban a Moisés y observaban los ritos de sacrificio, y muchos están obedeciendo en la dispensación de la gracia, están obedeciendo a la dispensación de la ley. Pero la obediencia que nomás tenemos nosotros que observar en esta dispensación es sencilla: aceptar o rechazar a Jesús. Eso es todo. La prueba de esta dispensación de la gracia es: o rechazas a Jesús o recibes a Jesús. Mire qué sencillo. No es difícil, pero hay muchos que no están obedeciendo, y hay muchos que ya partieron de esta vida sin Cristo.
Ahora ya se dieron cuenta que están en el infierno. Ya no hay retorno. Ya murieron allá y allá se encuentran ahora. Pero ahora que la iglesia entiende que ha sido llamada a servir, entonces tiene que testificar. Vamos a ver, hermano, el llamado que el Señor le hizo a los dos hermanos, a Pedro y a Andrés, Mateo. Vamos a ver, hermano, qué estaban haciendo estos dos hermanos. Mateo 4, del 18 al 20. Miren lo que dice. Y andando Jesús, Mateo 4, 18 y 20. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es que esto, hermano, es donde se comienza a poner el asunto un poco difícil. Cuando hablamos, hermano, de que Simón y Andrés, ellos eran dueños de su propio equipo de pesca. Entonces, prácticamente, hermano, en aquel entonces tener un equipo de pesca era gente que tenía ingresos muy buenos de dinero. Pero cuando el Señor viene y le dice a Simón Pedro y a su hermano Andrés, mire, el Señor dice que estaban pescando. Puede ser que el Señor te vea ahí en tu compañía, en tu propio negocio, y venga y te dice: Dios, quiero tratar contigo, quiero que me sirvas. Aquí es donde se pone bueno. Señor, pues y aquí es donde el hombre le va a responder a Dios. O puede ser que Dios, en cualquier actividad que esté, acuérdese, Dios llama a gente ocupada. Dios no llama vagos. Dios no llama vagos. Eso no quiere decir que no lo salva. Sí lo salva, pero Él en su llamado, cuando Dios te va a llamar, posiblemente te hayan aumentado a $25 la hora, o te hayan aumentado mucho más, o es más, esté mucho mejor y hasta tenga tu propio negocio, como Pedro. Pedro era dueño de su propio negocio, dueño de su propia barca. Dice que cuando él vio, le dijo a Pedro: Pedro, préstame tu barca. Tener una barca en aquel entonces, hermano, es como que ahora alguien tenga un camión o tenga cualquier tipo de equipo de trabajo. Entonces Pedro, económicamente hablando, era un hombre tremendamente ocupado. Entonces Dios puede llamar a cualquiera. En tu trabajo, en tu negocio, Dios te puede decir: ven, necesito. Y dice que estos hermanos, en el versículo, ¿verdad? Observando el llamado de ellos, del 4:18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? La Biblia aquí lo dice: que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Puede imaginarse, ¿verdad? Un caso de llamado a servir. Dios nos llamó a servir a nosotros. El problema es, hermano, que cuando nosotros vamos a ser llamados a servir, tenemos que olvidarnos de quiénes somos. Porque un siervo pierde su identidad. Ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Entonces, si ya no vivo yo, entonces las órdenes de Él tienen que ser totalmente cumplidas en mi vida. Pero si no cumplo las órdenes de Él, Él no vive en mí. Vivo yo. Entonces, hermanos, dice que al instante, dice, dejan las redes, se van. Solo imagínese, hermano, que Dios le llame a usted o a mí en cualquier lugar. Hablemos de mi llamado. Él me bajó de los troques. Y yo andaba feliz, ¿verdad? Manejando troques y haciendo lo que hacemos cuando andamos trabajando. Pero yo lo voy a llamar a usted. ¿Dónde está usted? Dios sabe dónde está usted. Cuando le llame, posiblemente usted comience: Señor, pero es que mira, ya me imagino yo que cuando Dios llame a los dos hermanos, ellos hayan dejado las barcas ahí todas tendidas y las redes: vámonos, Señor. Y comenzó Él a llamar a los otros dos hermanos, porque Santiago y Jacobo también eran pescadores. Y al mismo tanto los llama. Y ahí vea usted el llamado que le hace a cada uno de ellos. Imagínese el otro que le hace el llamado a Mateo. A Mateo dice que le llama y él está en el banco de los tributos y le dice: Mateo, sígueme.
¿Qué le dijeron los discípulos? Mira, a ladrones llama. Porque un recaudador de impuestos era considerado un ladrón. Mira, a ladrones llama. Como quien dice, yo creo que este es de la misma. Porque el Señor Jesús fue confundido en todo el mundo. Pero usted sabe que Él, cuando lo llamó a usted, posiblemente alguien ha de haber dicho, nadie da un 5 por usted o nadie da un 5 por mí. No importa que no dé un 5 por mí, pero el Hijo de Dios dio toda su sangre y ese es el precio que valemos. Por lo mismo tanto, Dios no se ha equivocado en llamarnos. Él sabe que usted tiene la capacidad para levantarse, ir y predicar y confundir los planes del diablo en contra de su familia, en contra de la ciudad, en contra de todo aquello que el diablo se levanta. Dios sabe que usted tiene la capacidad, porque Dios no se equivoca en llamar a la gente. Él lo ha llamado a usted, Él me ha llamado a mí. Él no se equivoca porque Él sabe que usted tiene ese poder, viene de Dios. Entonces Él lo que quiere es que le creamos. Pero el asunto es que al ser llamado, nosotros tenemos que olvidarnos de muchas cosas. Usted sabe de que en este llamado las cosas son diferentes. En el llamado del Evangelio, hermano, las cosas son diferentes. En este llamado, esto que enseña este evangelio bendito es contracorriente a lo que enseña el mundo. El mundo dice, vayan, el patrón, ¿verdad? Vayan. Los patrones en el mundo dicen, vayan. Un líder cristiano no, es vamos. ¿Verdad? En el mundo hay que servir al patrón. ¿Verdad que el patrón? ¿O cuánto ha visto usted el patrón donde usted o donde hemos trabajado? Que me sirva a mí. Tenemos que servir nosotros al patrón, porque ese es el modelo del mundo. Aquí no. Aquí yo no soy llamado a que usted me sirva, sino yo servirlo a usted. Ajá, y si no hemos aprendido a servir, nos va a incomodar cuando nos dan una orden. Porque estamos posiblemente en el modelo del mundo. El modelo del mundo es que lo sirvan. En este no, en este hay que servir. Entonces es aquí donde vamos a tener que saber que vamos a perder nuestra identidad. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces si Cristo vive en nosotros, entonces ¿a cuántos, hermanos, a cuántos en este lugar Dios les ha hecho el llamado? A todos casi. Casi a todos Dios ha hecho el llamado. ¿Ha sentido usted ese deseo de que ya no quiere trabajar? Ese llamado. Porque usted ha sido un hombre de trabajo. Usted ha sido un hombre que siempre ha trabajado. Pero ¿por qué ahora siente el deseo de no trabajar? Porque usted siempre ha sido de trabajo. Usted siempre ha sido hombre de trabajo y gente honrada. Pero no está entendiendo que Dios le dice, te quiero, ven, te quiero. Pero Señor, y estoy ganando bueno. Hay personas que aquí ganan bueno. Y hay otros que ganan regular. Pero es que a Dios no le impresiona lo que ganemos. Él es mejor patrón que cualquier otro. Él es mejor patrón que cualquier otro. Pero si entendiéramos eso, entonces diríamos, ok, voy a analizar a Simón y voy a analizar a Andrés. ¿Cómo inmediatamente dejaron su negocio? Voy a analizar a Zaqueo. ¿Se recuerda de Zaqueo? Que era otro, era cobrador de impuestos. Y Zaqueo dice que era chaparrito así. Y dice que el Señor Jesús llegó a él. Y cuando Zaqueo recibe el llamado de servir a Dios, ese hombre se convirtió de verdad. Le dijo, maestro, le dijo Jesús, mírale, hoy verdaderamente ha llegado tu salvación a la casa. Y Zaqueo creyó aquello. ¿Y qué hizo Zaqueo? Le dijo, maestro, mira, le dijo, si he defraudado en algo a alguien, yo le dice, voy a regresarle todo lo que le he robado. ¿Se dan cuenta en el llamado que Dios hace? ¿Cómo nos manda que seamos transparentes? ¿Cómo nos manda que nosotros comencemos a creer que Dios en su gracia y en su misericordia solamente está queriendo que nuestras vidas comiencen a depender total y absolutamente de Él? Juan el Bautista lo entendió. Juan el Bautista, cuando el Señor le está diciendo, mira, le dice, sobre quién descienda el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice Juan el Bautista que le dijo a los judíos, yo doy testimonio de que Él es Hijo de Dios. Yo doy testimonio de que Él ha venido para redimir a Israel de sus pecados, pero Israel no quería nada con el Hijo de Dios. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, porque dice que ellos no creían que Jesús era Dios.
Y es hoy, hermano, cuando nosotros, si no nos levantamos a servir, vamos a tener la misma dificultad. Por el hecho de no levantarnos a servir al Señor, nosotros vamos a negar la fe. Vean lo que dice el mismo Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 1, porque este es el testimonio de Juan. Juan sí entendió que había sido llamado a testificar. Y nosotros tenemos que entender eso, que somos llamados a testificar de que Jesús es el Señor. Pero tenemos que hacerlo, hermano, con valentía, con valor, creyendo que este Cristo que nos ha llamado no nos va a dejar avergonzados. Simplemente tenemos que ir a un mundo sediento, a un mundo que tiene necesidad de Dios. Hay muchas personas dañadas. Hay muchas personas, hermano, que la iglesia las ha dañado más que edificar. Y si analizamos las estadísticas, hermano, de los activos en la iglesia, y analizamos las estadísticas de los de la apostasía, son más los que se han desertado, son más los que se han ido de las iglesias que los activos de las iglesias. Porque la iglesia se ha olvidado de que necesitamos testificar de Cristo. Nos hemos dedicado más a hacernos daños unos con otros que a decir que Cristo es el Señor. Hemos perdido el tiempo como iglesia. Tenemos que levantarnos y decirle a aquel mundo que Cristo es el Señor. Tenemos que levantarnos y decirle: Espíritu Santo, te quiero conocer. Espíritu Santo, yo quiero testificar de Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a levantar muy en alto el nombre de Cristo Jesús en la ciudad donde vivo. Espíritu de Dios, yo quiero testificar como testificaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, murió por testificar del Hijo de Dios. Todos los apóstoles, todos los que sirven a Cristo, no han tenido humanamente un feliz fin. Porque de todos los apóstoles, solo uno se cree que murió de muerte natural, que es del que estamos hablando, de este Juan. Y ahí todos sufrieron el martirio. Todos. Entonces, hermano, cuando nosotros comencemos a predicar esta palabra y comencemos a entender que hemos sido llamados a servir, vamos a ir a ese mundo. Nos vamos a olvidar de que hay un Dios, hermano. No nos podemos olvidar de que hay un Dios que es santo y que demanda que le sirvamos en santidad y en justicia. Por lo mismo, tanto ser santo porque yo soy santo, y predicar de santidad es ofender a los fulanitos. Ya es un problema, como este Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, era un hombre que le había quitado la paz a Herodes. Le había quitado la paz. ¿Qué le parece si Dios le pone a usted, a mí, a quien sea, que vayamos a nuestro patrón? Y pues el patrón, por esas cosas que no entienden por qué se dan, lo acaba de promover a usted. O le acaba de dar un aumento, un sueldito, y el Espíritu Santo le descubre una mañita al patrón, y le descubre que tiene una queridita por ahí el patrón, y usted va y le dice: Juan el Bautista, no te necesito tenerla. Me va a correr, me va a quitar el trabajo. Juan el Bautista ni siquiera se preocupaba que le quitaran la propia vida, y lo testifica la Biblia, que dice la Biblia que él le decía a Herodes: no te es lícito tener a tu cuñada, no te es lícito. Y dice que aquel mensaje era tan terrible a los oídos de aquella familia real, que dice que se comenzó a entretejer la traición contra Juan. Pero Herodes le tenía a Juan como un hombre de Dios y le tenía temor al pueblo. Cuando dice, hermano, que le tenía temor al pueblo, es que cuando alguien, el pueblo judío, entendía que era un siervo de Dios y lo criticaban, el pueblo judío lo que hacía era apedrearlos. Entonces dice que por eso Herodes le tenía miedo al pueblo. Porque si Herodes le echaba mano a Juan el Bautista, teniendo a Juan el Bautista yo como gran profeta de Dios, entonces el pueblo se podía levantar contra Herodes. Entonces dice que la Biblia, ahí usted vea los relatos del Evangelio, cuando comenzó Juan a decirle: deja a Herodías, déjala, es la mujer de Felipe tu hermano, suéltala. Y esa mujer se puso fiera al grado que sabemos que procuró que lo decapitaran a Juan. Juan fue decapitado, del que estamos hablando, no de este Juan del Evangelio, sino de Juan el Bautista. ¿Qué le parece? Si Dios nos llama a servirle, si Dios nos llama a testificar en ese trabajo, y usted se para como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, usted no se va a reír con esos chistes colorados, usted no se va a reír con esa mala intención, usted simplemente va a reprender. Dice la palabra del Señor que tenemos que reprender las tinieblas. Dice la palabra del Señor que no tenemos que participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que hasta vergonzoso nos es hablar de lo que ellos hacen o de lo que ellos dicen. Por lo mismo tanto entendemos que servimos a un Dios santo.
Entonces en el trabajo, ¿cómo es posible que usted se ría de las tremendas cosas que dice aquel pueblo corrompido de labios? Somos llamados a servir. Y mire lo que dice, estamos hablando del testimonio de Juan en el versículo 6. Para que vean que Juan fue enviado de Dios. Dios, tiene usted que saber que Dios lo envió a usted a testificar. Pero la gente tiene que entender que Dios lo envió a usted. Que usted es un enviado de Dios. Pero hermano, con esos testimonios que hoy en día la iglesia tiene, yo le aseguro, hermano, que en vez de convertir a la gente, muchos no quieren nada con la iglesia. El testimonio de la iglesia lo que está ganando son enemigos de la cruz, enemigos del Hijo de Dios, porque para ser como tú, entonces no hemos entendido que hemos sido llamados a servir. Y llamados a servir es donde la gente diga, ese es un siervo de Dios, esa es una sierva de Dios. No, mire lo que dice ahí en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El versículo 6 de Juan 1. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Juan el Bautista, hermano, el trabajo de él, primeramente tenemos que ver el trasfondo de Juan el Bautista. Para ver el trasfondo de Juan el Bautista tenemos que ir ahorita entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Usted si se pone ahí en Mateo, usted va a ver que ahí hay una página en blanco que no tiene letras. Para usted y para mí, eso es que está dividiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero esa página en blanco representa 400 años de silencio, que no había palabra de Dios. Ahora quiero que pongamos atención ahorita cómo es que surgió Juan el Bautista. Si 400 años, hermano, no había palabra de Dios, quiero que sepa que el mundo estaba desenfrenado. Quiero que sepa que el mundo estaba horriblemente descontrolado. Pues imagínense, pues, para muestra de un botón, miremos al rey Herodes con la mujer de su hermano. De ahí deduzcamos. Y usted sabe lo que cuando el líder está corrompido, el pueblo está corrompido. Si el líder está santificado para Dios, el pueblo está santificado para Dios. Pero si la cabeza está podrida, todo el cuerpo está podrido. Entonces Juan el Bautista, para un modelo, ¿cómo estaba esa sociedad? Dice que tenía la mujer de su hermano. Para que usted analice que el mensaje de este varón, de Juan el Bautista, no era como el de nosotros, hombre. Si ahora con el hecho de ser cristiano, como que la gente no empieza a rendir pleitesía. Oh, qué bueno, pide oración por mí en la iglesia. Antes, decir que era cristiano era firmar su pena de muerte. Por el hecho de decir que usted era cristiano, como que estaba firmando su pena de muerte. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Juan el Bautista. Entonces se da cuenta que este hombre, entonces, cuando levantó su voz, la sociedad estaba terriblemente corrompida. Oiga, hermano, la iglesia estaba totalmente, quizá no existía. Eran 400 años que Dios no había hablado por profeta ni por nada. Analice entonces cómo podía haber estado. Lleguemos a una ciudad donde no haya ninguna iglesia cristiana. Yo le voy a decir algo, hermano. Eso tiene que ser lo más horrible. Lleguemos a una ciudad donde no haya una iglesia cristiana. Yo le voy a decir, hermano, las tinieblas se van a tocar en esa ciudad. Porque nadie habla de Cristo. ¿Cómo entonces, hermano? ¿Cómo entonces? Le voy a decir algo. Aquí en Estados Unidos, hermano, aquí en Estados Unidos, pongámosle en esta ciudad. En esta ciudad, hermano, hay edificios. En esta ciudad hay edificios que son grandes. Y pareciera, hermano, que ese servicio tienen, ese edificio tiene servicio todos los días de la semana. Pero cada día tiene una iglesia. Cada día tiene una iglesia. Hermano, entonces tantas iglesias que hay aquí, ¿por qué está tan oscura esta ciudad? Porque la iglesia no está testificando. La iglesia está terriblemente, hermano, empeñada en un pleito unos con otros. Allá las almas se están perdiendo. Allá las vidas necesitan que alguien les hable de Cristo. Y aquí la iglesia perdiendo el tiempo. Ahí entran los hermanos peleados. Allá entran por el teléfono. Esto es la línea del buchinche. Si esto lo utilizáramos, hermano, para de verdad hacer el trabajo de Dios, le aseguro que solo usando el teléfono permite a la gente aquí ya no cabiéramos.
Pero el teléfono esa es la línea del buchinche, el chisme. Y hay muchos hermanos que andan como periodistas a ver cómo estuvo el servicio. ¿Sabes qué? Sea un verdadero cristiano, ¿quieres saber cómo estuvo el servicio? Ve tú. Ve tú. Si quieres saber cómo estuvo el servicio, ¿por qué no vas? No, hay que llevarle al amiguito allá cómo estuvo el servicio. Juan, no. Estos hombres levantaron la voz en medio del peligro. Estos hombres entendían que esta palabra que se está predicando tiene que predicarse con riesgo. Esta palabra tiene que predicarse con riesgos. Si esta palabra, como ellos están diciendo que este hombre vino para dar testimonio de la luz, dice en el versículo 9, aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Lo que está diciendo Juan, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es lo que está diciendo Juan. Juan está testificando, pero está testificando en un mundo, hermano, donde 400 años no había palabra de Dios. Entonces usted analice, por favor. Lo que pasa es que no hemos tenido esa experiencia. ¿Qué le parece si el Señor mandara a alguien a África, donde todavía hay tribus que duermen en cuevas? ¿Verdad? ¿Qué le parece? Y ahí nunca han escuchado de Jesús, sino que han escuchado todos los dioses africanos. Y ahí lo mandan a usted o a mí, a quien sea. Yo le voy a decir algo, hermano. Más le vale prepararse ahorita para saber qué es lo que va a decir, porque esas tinieblas están oscuras. Juan el Bautista lo mismito. 400 años nadie había hablado de Dios, y ahora vos que clamen en el desierto, decía Juan. Estamos hablando, hermano, de un desierto donde no sabían nada de Dios. No se les había hablado nada de Dios, solo de inmoralidad y todo ese tipo de cosas. Entonces dice que este hombre, en el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense, hermano, Jesús de Nazaret, ¿cómo dice la Biblia, hermano, que él antes de ser encarnado, Jesús antes de venir a hacerse hombre, ¿cómo lo describe la Biblia? Como el creador del universo. Todo por él fue hecho, dice. Está hablando de Jesús. Sin él, dice, nada de lo que ustedes ven ha sido hecho. Ese es el testimonio de Juan. En medio de una sociedad que me imagino que se reían y se carcajeaban. Juan, estás loco. Noé, estás loco. Es que Dios siempre, hermano, ha sorprendido al hombre. En el tiempo de Noé no llovía, y Noé decía que iba a venir un chubasco, que venía a venir una lluvia, y vino la lluvia, vino la lluvia. En los tiempos de Juan, que él es Dios, él es Dios, él es Dios. Pero dice, no lo conocieron. Estuvo en medio, pero no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque las tinieblas eran terriblemente espesas. Hoy, si no se conoce a Cristo, es porque la iglesia no está testificando. Hoy, si la iglesia, hermano, no entra en el fuego y en el avivamiento del Espíritu Santo, va a perder el tiempo en métodos que no tienen ningún sentido. No hay que andar buscando métodos, hay que salir donde están las almas perdidas. No hay que andar buscando o copiándole la visión a nadie. La visión es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a traer, el Espíritu Santo nos va a llevar. Pero el Espíritu Santo dijo, id. No dijo el Espíritu Santo que vengan a ustedes, siéntense ahí, que vengan. Y dijo el Espíritu Santo, y donde están las almas perdidas. Pero la iglesia está orando, Señor, llena esta iglesia, Señor. La va a llenar el Señor. Porque yo no digo que vengan, nos mandó, id allá. Allá, quiero que me sirvan, quiero que sientan el dolor, quiero que sientan el sacrificio, quiero que sientan hambre, quiero que sientan sed, quiero que sientan cansancio, quiero que sientan que son despreciados, quiero que sientan que son aborrecidos por amor de mi nombre, dice el Señor. Pero están totalmente esperando ser reconocidos, ser aceptados, están esperando un mensaje halagador a los oídos. Al fulanito se le dice algo, se molesta. Se le dice que deje de ser pecador, se molesta. Es que sépalo, que la única solución que tenemos es lo que dice la Biblia. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Usted me puede amar mucho a mí, y yo se lo agradezco. Usted puede ser muy generoso conmigo, y yo se lo agradezco. Pero yo sirvo a Dios.
Y yo no voy a vender mi primogenitura. Yo no voy a vender el llamado. Aun cuando usted me dé y aun cuando usted no me dé, el día que usted se tuerza, el primero que le va a tratar de enderezar soy yo. Porque yo personalmente creo que somos llamados a glorificar y a honrar al Dios Todopoderoso. No estamos enviando almas al infierno, estamos enviando almas a la gloria de Cristo. Y si enviamos almas a la gloria de Cristo, tenemos que decir al pecador que se aparte, tenemos que decir al inmoral que se aparte, tenemos que decir al diablo que él no reina. Quien reina se llama Jesús de Nazaret. Quien es Dios se llama Jesús de Nazaret. Y ese es el trabajo de una iglesia que esté apasionada. No puede haber un impacto como estos hombres que impactaron a nuestra sociedad. Estos hombres impactaron a nuestro mundo. Juan el Bautista, hermano, era un hombre que no se andaba escondiendo. Un rey de aquellos entonces tenía en su mano la muerte y tenía en su mano la vida. Si el rey decía ese vive, ese iba a vivir. Si el rey decía ese muere, ese iba a morir. Pero esos hombres no se atemorizaron. Ellos sabían que la palabra dijo: no temáis al que puede matar al cuerpo nomás. Temed, dijo, aquel que puede también echar tu alma al infierno. A él tener temor. Y estos hombres entendían que por muy afilada que tuviera la espada y que le iban a rebanar la cabeza, ellos no callaban el mensaje. Ellos testificaron con su propia vida. Ellos le dijeron al diablo: no te tenemos temor. Y pongo mi vida en testimonio que no te tengo temor. Y Herodes vino y decapitó a Juan el Bautista. Juan el Bautista hoy está en el reino de los cielos, adorando y bendiciendo a Cristo. Herodes hoy está en el infierno, sabiendo que tocó a la niña de los ojos de Dios. Herodes se va a dar cuenta que tocó a la niña de los ojos de Dios, tocando a su lindo siervo. Quien te toque a ti, si eres siervo y sierva de Dios, va a tocar la niña de Dios. No importa que la pases mal y pases bien. No importa que te acepten o no te acepten. Si tienes a Cristo, la tienes estrecha. Con Cristo eres mayoría. Con Cristo vas adelante. Cristo es el Señor. A Él honra, a Él la gloria, a Él alabanza, a Él exaltación. Por lo mismo tanto, es menester que creamos que esta palabra ha sido para nosotros nos movamos a servir. A servir nos han llamado. Es bien cómodo, hermano, mire ese aire, está bien cómodo eso. Tenemos que salir de la comodidad e ir allá donde las vidas están totalmente sin esperanza. Mire, el versículo 11 dice que el mundo no lo conoció. El 10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dígame, hermano, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros que vamos a nuestros familiares y nuestros familiares nos dan la patada y nos tiran? Nos sentimos terriblemente destrozados. Así fue el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino, dijo: voy a ir a aquel pueblo. Hermano, lo vine a redimir, lo vine a rescatar del poder del diablo. Y en vez de agradecerle, lo crucifican. Y usted va a decir: esos son los judíos. ¿Y nosotros? Usted va a decir: esos son los judíos. ¿Y nosotros? ¿Se recuerda usted cuando Él estaba en la cruz del Calvario? ¿Y se recuerda cuando le pusieron la corona de espina? Solo por un momento, quédese allí. Y con la corona de espinas, Él, en el cuero cabelludo, uno de los soldados agarró una vara y le pegó en la corona de espinas. Y le dijo: profetiza, ¿quién te pegó? Y usted va a decir: esos son los judíos. Es lo mismito. Si tú no haces caso, como que le estés pegando con la vara en la corona y le dices: profetiza, yo no te quiero servir. Profetiza, no me interesa tu obra. Esa es maldad pura. Dios la va a visitar. Es más vale que nos levantemos y le digamos: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu obra. Más vale que le digamos: Señor, yo entiendo que tú estás en este lugar y me has llamado a este lugar para que yo te honre, para que yo te bendiga. Y si no, es como que usted esté diciéndole: profetiza, ¿quién te dio con la caña en la corona? Salve, rey de los judíos, le decían a él. Ese es el mismito sarcasmo que cualquiera que no quiera servir a Dios le está haciendo al Hijo de Dios. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos está diciendo que simplemente quiere que
que vayamos por las almas perdidas y que las almas perdidas entiendan que nosotros somos ahora los Juanes Bautistas que estamos diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que Él es Dios y que Él viene y que Él redime y que Él salva y que Él viene pronto. Ese es el testimonio de una iglesia apasionada por su Dios. Eso era lo que decía Juan el Bautista. Él es el Hijo de Dios. Él viene. Y por ese testimonio lo mataron. Y entonces es verdad que llevamos impreso el temor que cuando le vamos a hablar a alguien de Cristo nos rechacen. Llevamos impreso el temor que no sabemos qué decir. Pero es que no hemos entendido que hemos sido llamados a servir. Miren el versículo 12. Los suyos no le recibieron, dice el 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que ocurre cuando se cree en el Hijo de Dios. Inmediatamente cuando se cree en el Hijo de Dios, pasamos automáticamente en esa fe a ser hechos hijos de Dios. Pero cuando alguien no cree esto, no puede ser hecho hijo de Dios porque no ha creído en el Hijo de Dios. ¿Y cómo va a creer en el Hijo de Dios si la iglesia no se atreve a testificar? Si la iglesia no se atreve a salir, si la iglesia está confiada, si la iglesia está esperando dones, si la iglesia en vez de ver a uno mira a 2, a 3, a 4, a 5 señores. La iglesia ya perdió el propósito. La iglesia ya perdió el sentido para el cual está en este lugar. Ya en vez de ver a un señor, ve a 2, ve a 3. Una iglesia visca. Usted sabe lo que es una persona visca, que tiene un defecto en la vista, que en vez de ver para acá, mira para allá, en vez de ver para acá, mira para atrás. Es una persona visca. Pero si la iglesia entendiera que ahora que usted fue llamado porque alguien le testificó de Cristo y le dijo que Cristo salvaba y que Cristo venía y todo eso usted se lo creyó, hoy está por el testimonio de esa vida. Ahora, ¿por qué negarle ese derecho a aquellas vidas que están allá afuera? ¿Por qué no decirle, mira, Cristo salva, Cristo viene, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios? Mira, mejor cuéntame una de vaquero, te voy a seguir contando la misma, porque el Hijo de Dios es Dios, y esto no es un cuento de hada, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios que te dice que te arrepientas, porque si no te vas a ir al infierno. Es el testimonio de la iglesia, testificar de que Cristo murió y resucitó, y que viene por segunda vez. Ese es el testimonio de la iglesia. La iglesia no tiene que testificar algo diferente. ¿Qué decía Juan el Bautista? Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué decían los apóstoles? Él murió y resucitó, pero no está muerto. Es el mismo mensaje que nosotros tenemos que decir ahora. Pero la iglesia se ha enredado en los asuntos del mundo. La iglesia se ha enredado en los asuntos que no le son los intereses de Dios. Los intereses de Dios es que testifiquemos de esto. Y dice que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, somos ciudadanos de un reino superior a cualquier reino. Más vale que se las crean. Somos ciudadanos de un reino superior. Muchos se sienten orgullosos y siguen sintiendo orgullosos de que son ciudadanos americanos. Pero nuestra ciudadanía está superior que la ciudadanía americana. La ciudadanía de la iglesia es divina, es celestial, es mejor que cualquier ciudadanía. Por lo mismo, tanto es hora que nos levantemos diciéndole al mundo que hay una ciudadanía mejor, que hay una mejor patria que esta. Pero los dólares están buenos. Oh, los dólares están buenos. Hay que seguir ganando dólares, lo necesitamos. Pero el dinero no es un fin, es un medio. El que verdaderamente tome $1, vean, póngalo de a 100 o de a 1, pero vean, si usted puso por Dios a ese señor, mal Dios, malas noticias. A ese Dios cualquiera se lo echa a la bolsa. Cualquiera puede andar dólares en la bolsa. Pero a Cristo no lo va a dar cualquiera, sino aquel que lo desee. Si alguien no desea a Cristo, entonces Cristo no es un cualquiera. Cristo no viene a morar en él. Entonces a Cristo nadie lo va a dar en la bolsa. Si alguien lo quiere andar, lo va a dar en el corazón. Pero ese es el trabajo de la iglesia. Cristo es el Señor. Él es Dios todopoderoso, digno de honra, digno de gloria y alabanza y de exaltación. Por lo mismo tanto tenemos que entender que el trabajo es ir y servir a nuestro Dios. Entonces, claro, el dinero, ¿quién ha dicho que no tiene valor? Tiene valor. Pero no es un fin, el dinero es un medio. Entonces, mal Dios. Mira el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Es el testimonio de Juan el Bautista.
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se puede dar cuenta? Esto es un testimonio tan hermoso de que lo demos. Y vimos su gloria, dijeron ellos. Gloria como la del unigénito. Unigénito que no tiene más, es único. Y cuando se habla en relación de María, no dice que Jesús es el unigénito de María. Dice que Jesús es el primogénito de María. Y se habla del primero, que existe el 2, el 3 y el 4. Cuando no existe el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, entonces dice el unigénito. Vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que ellos se dieron el grande y maravilloso privilegio de contemplar a Jesús. De Jesús les sonreía, Jesús les corregía, Jesús les enseñaba, Jesús los protegía, Jesús oraba al Padre, Jesús velaba por ellos, Jesús velaba por nosotros, no solo por ellos. Es la iglesia del Cordero que está reunida y es el mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el... Ese es el mensaje. El mismito mensaje es: he aquí el Cordero de Dios. Es el mismo mensaje que vamos a llevar a la multitud de que no conocen a Dios. Terminando, miren el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vino por medio de Jesucristo. Aquí está hablando de la ley. Hablemos así, parafraseando la ley. La ley bendecía a los buenos. La ley socorría a los buenos. Pero la ley mataba a los malos. El que no obedecía a la ley era apedreado. Entonces la ley únicamente bendecía a los buenos. La ley con los malos no trataba, los mataba. La gracia no. La gracia bendice al malo. La gracia protege al malo. La gracia está esperando al malo. Porque es mejor el ministerio de Cristo que el de Moisés. Porque es mejor el ministerio de Cristo que el de cualquier hombre. Por lo mismo tanto, la ley y la gracia tienen que ver con Cristo y la fe. Amén. ¿Esto es fe? Que usted se levante mañana a cualquier hora a ir a predicarle a alguien que usted puso en su corazón, que el Espíritu Santo puso en su corazón, el que usted le ha hecho que se mueva su piecito, primero dice: qué hermosos esos pies que van a predicar. Entonces usted va yendo a esto, que es la ley. La ley era un ministerio de condenación al malo. La ley no le tenía misericordia y lo mataba, pero la gracia al malo lo protege y lo salva. Entonces la gracia, hermano, es mucho mejor. ¿Cómo entonces no testificar de este Cristo? Porque dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesús. A este Cristo es el que estamos predicando. A este Cristo que Juan el Bautista predicó. A este Cristo que Juan el Bautista le preparó camino. ¿Por qué preparó camino? Porque estamos hablando que en 400 años no había palabra de Dios. Entonces Juan dijo: miren, viene del cielo un emisario. Viene del cielo un representante de salvarlo. Pobrecito Juan, 400 años dice la locura. No importa, pero yo soy esa voz que les digo que se preparen. Y yo los vengo a bautizar. ¿Saben para qué? Porque el agua es símbolo de que lo lavan. Entonces él bautizaba en bautismo de arrepentimiento, para que la gente ya con los bautismos de Juan tenía la capacidad de estar enfrente de un Dios santo. Y esa gente que era bautizada por Juan, cuando miraron a Jesús, entonces Jesús ya tenía un pueblo. ¿Por qué? Porque Juan se lo había preparado. Cuando Cristo venga, ya él va a tener un pueblo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia predicando, hay una iglesia testificando. Y cuando Cristo venga va a decir: esta es mi iglesia que ha predicado, esta es mi iglesia que ha testificado, esta es mi iglesia, me siento orgulloso de mi iglesia. Y empieza Jesús a derramar bendiciones, y empieza Jesús a bendecir a su iglesia, y empieza Jesús a derramar su Espíritu Santo. Pero necesitamos entender que el Espíritu Santo es derramado para servicio. Dios no manda al Espíritu Santo para que la iglesia se la lleve de presumida. El Espíritu Santo es enviado para que nos dé fuerza para servir. Para eso. Y si usted y yo queremos servir,
Entonces el Espíritu Santo va a soplar sobre esta congregación y va a venir el Espíritu Santo como ese poder pentecostés. Y yo creo que es el mismo bautismo de allá de hace 2000 años en el día de Pentecostés. Va a tronar en cualquier momento el bautismo del Espíritu Santo, porque queremos servir, queremos honrar, queremos bendecir. En cualquier momento el Espíritu Santo va a estar sacudiendo a un pueblo sediento de servirle a Él. Solamente si tenemos pasión por servir a Dios es que el Espíritu Santo va a venir. Consejo para los que son bautizados en el Espíritu Santo: miren, les fue dado el Espíritu Santo para que testifiquen. Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, les fue dado esa gracia, ese don, para que testifiquen, para que sirvan. Si ha sido bautizado con el Espíritu Santo y no está sirviendo, usted está mal. Y los que no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, estamos más mal. Entonces se entiende que esto es debido de muerte y tenemos que decirle a Dios: yo quiero testificar, yo quiero bendecir tu nombre. Pero necesitamos entender que el mensaje de estos hombres no lo vendieron. Si hablamos de Juan el Bautista, este hombre, hermano, fue muerto, decapitado. Si hablamos de Juan el teólogo del texto del Evangelio, este hombre fue llevado a la isla de Patmos por el testimonio de Jesús. Se cree que a este Juan, a este apóstol Juan, en Éfeso una vez lo quisieron matar y lo metieron a una olla de aceite hirviendo, y el aceite estaba helado, pero estaba hirviendo. O sea que no tuvo poder el fuego sobre este siervo. ¿Ve? ¿Se da cuenta, hermano, lo que es una olla de aceite hirviendo, 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 y que lo metan y que ahí como que entra una agüita fresquita a usted? No tenga temor. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, cualquier diablo que revuelva lo vamos a vencer y lo vamos a atar en el nombre de Jesús. Las almas le pertenecen a Cristo. Reclamamos nuestra ciudad para Cristo. Bendecimos nuestra ciudad para Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, toda la honra y toda la gloria es para Él. Por lo mismo tanto necesitamos estar nosotros de pie, hermano. De pie, testificando con este evangelio. Vamos a estar en pie para orar y ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor, en este momento toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Mira nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que hemos escuchado tu palabra. Pido, Dios mío, la pasión por las almas perdidas en este rebaño, Señor. Sea tu nombre exaltado y glorificado. Vengo, Dios mío, atando al hombre fuerte y declarando libre a tu iglesia para que pueda testificar, Señor, en tu nombre, para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Mira, Padre, toda honra y toda gloria te pertenecen a ti. Si hay alguien que en su corazón desea bendecirle a Dios y darle su vida, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor, por salvarme. Te necesito, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, démosle un aplauso a nuestro Dios.